¿Cómo pudo una pequeña nación, casi invisible en el mapa, y con una historia marcada más por la diplomacia que por el poderío militar, poner de rodillas al coloso europeo y transformar el destino de Ucrania en una sola cumbre? Lo que acaba de suceder en Bruselas no es solo un giro diplomático. Ha alterado el tablero, amenaza con reescribir el futuro de Europa y lanza una advertencia que retumba en todos los rincones del continente. Mientras Volodymyr Zelensky aterrizaba en la capital europea en busca de auxilio financiero, con la esperanza de obtener un salvavidas ante la inminente ofensiva rusa, regresó a Kiev derrotado y sin promesas en la mano. Para entender la magnitud de este momento, pensemos en otros eventos históricos donde una nación pequeña cambió el curso de la historia europea. Recordemos a Grecia durante la crisis de la deuda en 2010, cuando desafió el consenso de austeridad impuesto por Berlín, o la resistencia de Islandia tras la crisis financiera de 2008, optando por una vía independiente frente a la presión global. Ahora, Bélgica se suma a ese selecto grupo de países que, con una sola decisión, alteran la dinámica de poder continental. Bélgica, un país con menos habitantes que la ciudad de Moscú y una economía modesta en comparación con los gigantes europeos, bloqueó la entrega de más de 210.000 millones de euros en activos rusos congelados que debían rescatar la economía ucraniana. Lo que estaba en juego era mucho más que ayuda financiera. Se trataba de la credibilidad del proyecto europeo, de la capacidad de la Unión Europea para actuar como un bloque unido en tiempos de crisis. Ni Alemania ni Francia lograron doblegar la decisión de Bruselas. De pronto, Bart de Wever, el primer ministro belga, se convirtió en el inesperado árbitro del destino de Ucrania, y con un solo movimiento, demostró que las reglas en la Unión Europea han cambiado para siempre. Este giro dramático no es casualidad ni producto de un error de cálculo. Hay fuerzas profundas en juego, y para entenderlas debemos mirar tanto la coyuntura política actual como las lecciones de la historia europea. Estados Unidos se repliega cada vez más sobre sí mismo. La sombra de Donald Trump ya pesa sobre los pasillos de Bruselas, y la era de la solidaridad automática con Ucrania se desvanece. Cada país, enfrentando crisis internas y una ciudadanía cansada de sacrificios, prioriza sus intereses, aunque eso implique aislar a Kiev y romper alianzas que parecían inquebrantables. Ignorar este cambio sería cerrar los ojos ante una transformación que afecta la economía, la seguridad y el papel global de Europa. ¿Por qué Europa abandona a Zelensky en el momento más crítico? ¿Cómo este nuevo equilibrio de poder podría transformar el destino de millones de personas, desde Lisboa hasta Varsovia, desde Helsinki hasta Atenas? Para entender este giro, hay que mirar más allá de las negociaciones públicas y analizar las verdaderas motivaciones de los líderes europeos. ¿Qué factores ocultos empujaron a Bélgica a desafiar a sus aliados en el momento decisivo? ¿Es el temor al precedente legal, la presión de sectores económicos internos, o una jugada estratégica para reposicionar a Bélgica en la diplomacia europea? Hasta hace apenas unos meses, la unidad europea parecía inquebrantable. Nadie imaginaba que el consenso pudiera tambalear tan deprisa, como si un terremoto silencioso sacudiera los cimientos de la Unión. Durante los últimos años, Europa proyectó una postura firme y coordinada en su apoyo a Ucrania. Las declaraciones oficiales repetían el mismo mensaje: solidaridad absoluta, asistencia financiera, sanciones estrictas contra Rusia. En el imaginario colectivo, la Unión Europea era una fortaleza de principios, capaz de resistir las amenazas externas y mantenerse unida bajo cualquier circunstancia. En ese escenario, Alemania y Francia llevaban la voz cantante. Su liderazgo era tan abrumador que los países pequeños apenas podían expresar una opinión distinta. Simplemente aceptaban el rumbo dictado por Berlín y París. La historia reciente está plagada de ejemplos en los que Alemania y Francia impusieron la agenda europea, desde la gestión de la crisis del euro hasta la reacción ante el Brexit, pasando por el diseño de las políticas migratorias. Sin embargo, esta vez, el guión se rompió. La guerra en Ucrania
y la presión constante de Estados Unidos solo reforzaron esa cohesión. Las cumbres europeas eran vitrinas de unidad, promesas conjuntas, advertencias a Moscú, fondos públicos asignados para sostener a Kiev. Pero esa fachada de unidad tenía un precio invisible. El desgaste económico comenzó a sentirse en millones de hogares. La crisis energética, agravada por el corte de suministros rusos y el aumento de la demanda global, sacudió industrias y familias. La inflación, que alcanzó cifras no vistas desde la década de los 70 en algunos países, y la subida de los precios del gas y la electricidad alimentaban el descontento popular. Por ejemplo, en Alemania, las protestas contra el costo de la vida se multiplicaron. En Italia, pequeños empresarios y agricultores salieron a las calles exigiendo ayuda ante el aumento de sus facturas. La pregunta se hizo inevitable. ¿Hasta cuándo aguantar este coste? Pronto, la opinión pública se tornó más escéptica. En varios países, el apoyo a Ucrania dejó de ser incuestionable y empezaron a escucharse voces críticas. Políticos locales exigieron que Europa priorizara sus necesidades internas por encima de las ucranianas. En Francia, partidos como Reagrupamiento Nacional capitalizaron el malestar social. En España, el debate sobre el gasto militar y la ayuda exterior se volvió tema central en las campañas electorales. Las grietas salieron a la superficie. El consenso comenzó a desmoronarse. El riesgo era claro. Si la sociedad europea no comprendía el nuevo equilibrio de poder ni se preparaba para los desafíos económicos, podría verse sorprendida por decisiones que impactarían su vida cotidiana y el futuro del continente. Sin embargo, el verdadero punto de quiebre no ocurrió en las calles ni en los debates televisivos. Sucedió en la última cumbre de Bruselas, cuando un solo país rompió filas y desafió el orden impuesto por los gigantes, dejando claro que nada volvería a ser igual. El bloqueo de Bélgica a la entrega de activos rusos fue el detonante que expuso la fractura interna. A partir de ese momento, la Unión Europea quedó ante una encrucijada histórica. No era solo una cuestión de dinero, era el futuro de la solidaridad europea y la prueba máxima de que cada Estado miembro puede cambiar el rumbo del continente. Un simple no sacudió los cimientos de la política europea. Así fue como una decisión inesperada cambió el tablero en Bruselas. Para comprender el peso de esta negativa, recordemos el caso de Dinamarca en 1992, cuando rechazó en referéndum el Tratado de Maastricht, obligando a toda la Unión a renegociar los términos del acuerdo. Las decisiones de los pequeños a veces tienen consecuencias gigantescas. Volodymyr Zelensky llegó a la capital europea con una misión urgente: asegurar fondos vitales para Ucrania, justo antes de un crucial discurso de Vladimir Putin. Su visita estaba cargada de simbolismo, diseñada para proyectar una imagen de una Europa sólida y decidida frente a Moscú. Pero la realidad le reservaba una amarga sorpresa. La prensa internacional captó las imágenes de un Zelensky visiblemente tenso, consciente de que el tiempo jugaba en su contra y que la paciencia europea se agotaba. En medio de la tensión, una pequeña nación tomó el centro del escenario. Bélgica, bajo el liderazgo de Bart de Wever, se plantó y dijo no a liberar los activos rusos congelados para Kiev. Esos fondos, que suman más de 210.000 millones de euros, eran la gran esperanza de Ucrania y la principal apuesta de Alemania y sus aliados para demostrar unidad. La negativa belga no fue un desacuerdo menor. Fue un bloqueo total que desencadenó la indignación de Berlín y de Ursula von der Leyen, quienes veían en el acuerdo la prueba definitiva de cohesión europea. Sin embargo, el efecto dominó apenas comenzaba. Italia, Austria y Chequia, tradicionalmente alineados con el consenso europeo, respaldaron la postura belga. Argumentaron que confiscar los fondos rusos traería riesgos legales y económicos imposibles de asumir para la Unión Europea. El temor a represalias, como la posible congelación de activos europeos en Rusia o la pérdida de confianza internacional en la seguridad jurídica europea, y el valor de la estabilidad jurídica pesaron más que cualquier consigna de solidaridad.
Este argumento recuerda a lo ocurrido tras la Revolución de Octubre en Rusia, cuando Occidente dudó durante años sobre cómo manejar los activos rusos en el extranjero, temiendo sentar precedentes peligrosos. Hoy, la historia parece repetirse. El respeto al derecho internacional se antepone, al menos de momento, a las urgencias políticas. El bloque pro-ucraniano, liderado por Alemania, se fragmentó en cuestión de horas. Solo 10 de los 27 miembros apoyaron la propuesta. 17 países optaron por la prudencia, dejando patente una fractura interna y el surgimiento de un nuevo equilibrio en el continente. Esta división recuerda a la crisis migratoria de 2015, cuando la falta de acuerdo entre Estados miembros dejó a Europa paralizada durante meses, incapaz de actuar como un bloque unido. La derrota de Zelensky fue pública y devastadora. Volvió a Ucrania con las manos vacías y el mensaje claro: el apoyo europeo ya no es incondicional. Ahora, la prioridad de Bruselas es la estabilidad interna y la defensa de sus propios intereses. En el pasado, otros líderes experimentaron derrotas similares. Basta recordar al primer ministro griego Alexis Tsipras, quien en 2015 regresó a Atenas tras una cumbre europea con un acuerdo mucho más duro de lo que su pueblo esperaba. Nunca antes una nación pequeña había desafiado tan abiertamente a las grandes potencias de Europa en un asunto tan delicado. El liderazgo de Olaf Scholz y Ursula von der Leyen quedó en entredicho. Pero el alcance es mucho mayor. Está en juego la credibilidad de la Unión Europea, el destino de los recursos comunes y el futuro de la ayuda a Ucrania. Si Bruselas no logra consensos, la erosión de la confianza entre socios puede ser irreversible. La rebelión liderada por Bruselas podría ser apenas el inicio de una transformación profunda. La gran incógnita persiste. ¿Cómo pudo una sola nación alterar el rumbo de toda Europa y qué nuevas consecuencias traerá este giro geopolítico? Veremos pronto a otros países, como Hungría o Polonia, tomar iniciativas similares en otros ámbitos decisivos. Pero el shock en Bruselas solo anticipa que la batalla política se traslada ahora a otras capitales europeas. Las próximas semanas serán decisivas para el futuro de la unidad y la credibilidad del continente. Las reuniones bilaterales, las llamadas telefónicas entre líderes y las consultas a puertas cerradas se multiplicarán, buscando desesperadamente una salida que permita salvar la cara a todos los involucrados. La caída de un viejo orden abre paso a reglas inéditas. El equilibrio europeo se ha roto, y la incertidumbre deja a todos atentos al próximo movimiento. En momentos históricos similares, como durante la ampliación de la Unión Europea a Europa del Este en los años 2000, los equilibrios se tambalearon, pero nunca con la velocidad y la crudeza actuales. Bart de Wever, primer ministro belga, logró lo que parecía imposible. Bélgica bloqueó la transferencia de activos rusos a Ucrania, y otros países pequeños, como Italia, Austria y Chequia, siguieron el ejemplo. El mensaje es claro: nadie aceptará ya las decisiones impuestas por los antiguos gigantes. Es una lección de humildad para los grandes y de empoderamiento para los pequeños. Durante décadas, Alemania y Francia dictaron el rumbo de Europa. Hoy, ese dominio se desvanece. El consenso, pilar del proyecto europeo, está casi extinto. Cada nación prioriza sus propios intereses, y el liderazgo germano-francés se tambalea. La fragmentación reemplaza la unidad. El caso recuerda al Congreso de Viena en 1815, cuando las potencias intentaron mantener el equilibrio tras las guerras napoleónicas, solo para ver cómo, en décadas, nuevas alianzas y rivalidades emergían y cambiaban el mapa europeo. Para Ucrania, la revolución silenciosa tiene consecuencias devastadoras. El aislamiento se intensifica. Las promesas de ayuda se disuelven en discursos vacíos, y Zelensky regresa de Bruselas con las manos vacías. El futuro de su país nunca ha sido tan incierto. Si Kiev no logra encontrar nuevos aliados o fuentes de financiación, el deterioro económico y militar puede acelerarse, con consecuencias imprevisibles para toda la región. Este giro no es solo responsabilidad europea. El retorno de Trump a la Casa Blanca acelera el distanciamiento.
Washington deja de exigir apoyo a Ucrania y Europa prioriza su estabilidad interna sobre la confrontación con Rusia. Los equilibrios globales se reconfiguran a toda velocidad. En la década de los 70, la retirada estadounidense de Vietnam tuvo efectos similares. Los aliados de Washington sintieron la presión de redefinir sus estrategias y asumir mayor responsabilidad en su defensa. La eficacia de la Unión Europea como bloque político está en entredicho. Si el acuerdo se vuelve inalcanzable, la confianza entre socios se erosiona y crecen los riesgos de inestabilidad. La suerte de Ucrania queda suspendida, mientras nuevas alianzas se tejen y viejas certezas se desvanecen. El fantasma de la inacción europea, que ya se vio durante las guerras en los Balcanes en los años 90, vuelve a sobrevolar el continente. La pregunta inquietante permanece: ¿cómo afectará esta transformación profunda a la vida diaria de los europeos y qué lecciones pueden sacar ciudadanos y líderes en medio de este temblor histórico? ¿Podrán los hogares europeos soportar la volatilidad económica? ¿Serán capaces los líderes de explicar a sus ciudadanos por qué la ayuda a Ucrania ya no es una prioridad? La respuesta no es sencilla, pero las señales ya están en el aire. Los próximos meses pondrán a prueba la resiliencia de Europa y su capacidad de adaptarse a una realidad en constante cambio. Habrá que estar atentos a indicadores como el precio de la energía, la estabilidad del euro y el nivel de confianza en las instituciones continentales. ¿Qué pueden aprender los países y las personas de la jugada maestra de Bélgica? El reciente desafío lanzado desde Bruselas contiene lecciones urgentes para toda Europa y el mundo. Analicémoslas paso a paso, con ejemplos concretos y acciones prácticas. Primero, queda claro que calcular los riesgos legales y económicos antes de actuar es esencial. Decisiones como entregar activos extranjeros congelados pueden generar consecuencias imprevisibles y enormemente costosas. Saltarse el marco legal puede abrir la puerta a demandas internacionales y dañar la reputación nacional durante muchos años. Un ejemplo ilustrativo. Tras la expropiación de empresas extranjeras durante la nacionalización del petróleo en Venezuela, el país enfrentó decenas de litigios y sanciones que agravaron su crisis económica. Europa, aprendiendo de estos errores, opta ahora por la cautela. Segundo, la defensa de los intereses propios puede imponerse incluso ante la presión de potencias mucho mayores. Bélgica, con menos de 12 millones de habitantes, logró frenar a gigantes como Alemania y redirigir el debate europeo. Así queda demostrado que, con liderazgo y estrategia, hasta los países pequeños pueden influir en el destino colectivo. Piensa en el papel de Irlanda durante las negociaciones del Brexit. Supo defender sus intereses frente a Londres y Bruselas, logrando acuerdos favorables para su economía y su frontera. Tercero, la democracia y el federalismo europeos salen reforzados, pero no sin riesgos. Las decisiones ya no se dictan desde arriba. La falta de consenso puede ser determinante. Sin embargo, este principio puede volverse peligroso cuando la unidad es imprescindible frente a crisis internacionales o amenazas externas. La experiencia de la Liga de Naciones en los años 20 muestra que la falta de acción coordinada puede desembocar en el fracaso colectivo. Por eso, la Unión Europea debe buscar fórmulas flexibles para mantener la coherencia sin sacrificar la voz de los pequeños. Cuarto, la importancia de la comunicación transparente. Los ciudadanos necesitan entender cómo las decisiones en Bruselas afectan sus vidas. Prácticamente, esto implica exigir a los gobiernos que expliquen el impacto de sus posturas en el precio de la energía, en la seguridad nacional y en la economía familiar. En 2022, la falta de transparencia sobre la gestión de la pandemia erosionó la confianza social. El riesgo de repetir ese error ahora es real. Quinto, la diversificación de alianzas. Ante la fragmentación dentro de la Unión Europea, los países deben buscar nuevos socios y fortalecer la cooperación bilateral. Por ejemplo, España y Portugal han impulsado proyectos energéticos conjuntos para reducir su dependencia del gas ruso, mostrando que la flexibilidad puede ser una ventaja en tiempos de crisis. Para los ciudadanos, comprender estos cambios es fundamental para anticipar el impacto en sus economías,
facturas de energía y seguridad. Un giro político en Europa puede traducirse en recortes presupuestarios, nuevas alianzas y variaciones en el precio de la energía, afectando la vida diaria de millones de personas. Imagina el caso de una familia alemana que, de repente, ve duplicarse su factura de calefacción, o de un pequeño empresario italiano que debe renegociar sus contratos ante la incertidumbre financiera. El caso de Bart de Wever ilustra cómo el liderazgo y la diplomacia pueden alterar el destino de una región. En pocas semanas, de Wever pasó de ser un dirigente local a convertirse en figura clave en la política europea, resistiendo la presión de los grandes países. Su estrategia, basada en el diálogo interno, la consulta con expertos legales y la construcción de alianzas discretas, es un ejemplo para otros líderes en situaciones similares. Ignorar estas lecciones puede llevar a repetir errores. Decisiones apresuradas, pérdida de recursos públicos y disminución de la influencia en Europa. Para cada nación y cada individuo, el mensaje es claro. Pensar a largo plazo, defender intereses nacionales sin aislarse y nunca subestimar el poder del diálogo y la diplomacia. Prácticamente, esto implica fortalecer los canales de negociación, invertir en el análisis de riesgos y mantener abiertas las puertas a la cooperación, incluso en momentos de tensión. Sin embargo, esta no es solo una historia belga. Lo que está en juego ahora trasciende fronteras y podría cambiar el equilibrio de poder en Europa. ¿Quiénes serán los próximos en desafiar el statu quo? Países como Polonia, con su historial de independencia, o Hungría, conocida por sus posturas divergentes, podrían tomar la iniciativa en otros debates clave, desde la política migratoria hasta la defensa común. El tiempo de las alianzas automáticas y promesas incuestionables ha terminado. ¿Estás listo para la nueva Europa? Una Europa donde el pragmatismo y la defensa de los intereses propios conviven con la necesidad de cooperación, y donde cada decisión puede tener consecuencias de largo alcance. La cumbre en Bruselas no fue solo un giro político, sino la prueba de que la Unión Europea ha cruzado el umbral hacia una era incierta. El bloqueo de Bélgica, junto a otros países que antes callaban, rompió décadas de obediencia a las grandes potencias y encendió alarmas en todas las capitales. Hoy, la credibilidad de la Unión Europea, el manejo de sus recursos y su lugar en el mundo están bajo amenaza. Pequeños estados han desafiado abiertamente a los gigantes, alterando el delicado equilibrio que sostenía la solidaridad continental. La respuesta común frente a la guerra en Ucrania fue reemplazada por una fría defensa de los propios intereses. El caso recuerda a la caída del Imperio Austrohúngaro, cuando las nacionalidades menores aprovecharon el debilitamiento del centro para afirmar sus propias agendas. La cumbre dejó claro que la cohesión europea ya es solo una ilusión. El bienestar y la estabilidad de casi 500 millones de personas dependen ahora de decisiones impredecibles y alianzas cambiantes. Quienes no logren adaptarse a esta nueva lógica quedarán irremediablemente atrás. La transformación será lenta, pero es definitiva. El futuro europeo se jugará en acuerdos flexibles, vigilancia constante y pragmatismo brutal. Aquellos que esperan soluciones fáciles o sueñan con promesas antiguas serán los primeros en perder pie ante la velocidad del cambio. Ahora toca preguntarnos, ¿estamos listos para un mundo donde las viejas reglas ya no valen y cada país redefine su lugar, sin certezas ni refugios? La historia se está escribiendo en tiempo real. Y esta vez, como nunca antes en Europa, los pequeños tienen la voz más fuerte. La pregunta ya no es si el cambio llegará, sino quién sabrá adaptarse primero y aprovecharlo a su favor. La lección es clara. En la nueva Europa, la flexibilidad, la prudencia y la visión estratégica serán las claves del éxito. ¿Estás preparado?